Retomaremos nuestro tema. Estábamos hablando con respecto al sistema límbico, o empezábamos a hablar del sistema límbico. Este sistema está relacionado con el aprendizaje y la memoria, ¿no? Claro, tiene que ver con el procesamiento también de las emociones y con sus aspectos conductuales y endocrinos, pero sobre todo con el aspecto emotivo. Son varias estructuras que se encuentran aquí, ¿no? Dentro del sistema límbico. Es un lugar donde entra el tronco encefálico y está los hemisferios cerebrales. Entonces, en esa encrucijada se encuentran, de ahí su nombre, ¿no? Del sistema límbico. Ahora, tiene varias estructuras que podemos dividirlas en tres grupos. Uno, que es corteza, otros son núcleos y otros que se les denomina como tractos porque sirven de vías de conexión. Dentro de, la parte de la corteza, ¿no? Está lo que se llama el lóbulo límbico, formado por el área orbitofrontal, la paraolfatoria, la circunvalación subcallosa, el cíngulo, el istmo, la circunvolución parahipocampal, el uncus o gancho y el gyrus dentado. Eso vendrían a ser corteza, ¿no? Núcleos asociados, los núcleos del septum pelúcido, el epitálamo, hipotálamo, los núcleos del tálamo anterior, los cuerpos amigdalinos o la amígdala, y tractos y fibras que vendrían a ser el fornix y el as mamilotalámico. Todos ellos, bueno, se encuentran aquí, ¿no? En medio de esto. Solamente para recordar, esta es la circunvolución, el gyrus, también conocido como gyrus, o circunvolución pericallosa, ¿no? Todo lo que está en verde, que vendría a ser el cíngulo prácticamente. ¿Se acuerdan qué cosa es esto? Si no mal recuerdo, es el istmo, porque aquí entramos ya a la circunvolución del hipocampo, y acá está el gancho del uncus, ¿no? Y entre los núcleos está la amígdala, ¿no? Que encontramos acá, el hipocampo y parte de la corteza entorrinal. Y uno de los órganos o parte que trabaja en el sistema límbico es el diencéfalo, con todas sus estructuras en realidad, ¿no? Está el tálamo, el subtálamo, el hipotálamo, el epitálamo, que se encuentran en estos niveles, pero también hay que considerar, bueno, acá está el hipotálamo, el fornix, ¿no? El tálamo y el epitálamo, todos ellos. Pero veamos, ¿qué nos interesa desde la fisiología? Que el sistema límbico, ¿no? Es una unidad, ¿sí? Pero que junta o tiene que ver con el organismo, la parte somática, y la psiquis, que vendría a ser la mente, ¿no? Ahora bien, entonces establece una unidad, de tal manera que lo que pensamos y queremos actuar cobra expresión en nuestro organismo, ya sea en movimientos y aún en expresiones, ¿no? Condiciona la actividad social del individuo, permitiéndole una adecuación a la realidad y al momento en el que vive. Claro, se han levantado temprano, han venido y se han condicionado, ¿no? Y digamos, claro, como tienen que hacer eso, lo toleran, no hay problema. Pero si fuera día feriado y alguien les diga, tienen que venir, uno se pone incómodo. No, ¿por qué tengo que ir? Pues si es feriado, ¿no? Entonces, esa relación, ¿no? Es entre, las condiciones en las que se están dando, el sistema límbico nos permite ubicarnos en el lugar. De ahí entonces que estén sentaditos tranquilamente. Regula el carácter de la persona, ¿no? Todos tenemos un tipo de carácter, pero lo modulamos dependiendo también de la situación. Interviene en la conducta instintiva de conservación individual y de la especie. Aquí algo de lo que estábamos hablando, ¿se acuerdan del rinencéfalo? Porque el rinencéfalo también forma parte,
con las cortezas que hemos estado mencionando, sobre todo orbitaria y frontal. Entonces, claro, está el instinto primero de conservación individual y también el instinto sexual, la reproducción. Modula las funciones viscerales y endocrinas del organismo, debido a que el hipotálamo forma parte de este sistema y es una de las vías principales de salida en cuanto a sus efectos que tiene el organismo. Forma parte de los procesos de excitación y atención, ¿no? Tiene que ver con las condiciones emocionales como ira, docilidad, etc., ¿no? Entonces tiene que ver con el comportamiento, con las emociones y las motivaciones. Y también algo que tiene que ver mucho es con la memoria. En caso del hipocampo, ¿no? El hipocampo es un órgano, sí, que permite, que determina si una experiencia es lo suficientemente importante como para que sea almacenada, ¿no? Ahora bien, de él va a depender la memoria, sobre todo la memoria de corto plazo. Están los cuerpos mamilares que participan en el control de la vigilia y en la sensación de bienestar del individuo. Están los núcleos del septum pelúcido, que está relacionado con manifestaciones emocionales como la ira. Está la corteza límbica, que es una paleocorteza que conecta las áreas profundas del cerebro con el neocórtex. Veamos, sí, esta parte que hemos hablado es una corteza antigua, no tiene las 6 capas. Ahora bien, pero necesitan tener conexiones con el resto de la corteza, que es la isocorteza, y es a través de esta la que establece condiciones. Por eso nosotros somos conscientes, por ejemplo, si estamos con ira o la reacción que vamos a tener, somos conscientes y podemos controlar. El sistema límbico no haría eso, no lo haría, pero sí reacciona rápido. Si es que hay una agresión, no se defiende. Si le quito algo, también ¿no? Entra en cólera y reacciona. Pero ¿qué es el que lo controla? Lo controla en la parte cognitiva. Y entonces dice, no es momento, o no significa nada, ¿no? Entonces, ¿para qué me peleo? Entonces, esas conexiones están a nivel de la corteza. El hipotálamo es la vía principal también de salida del sistema límbico. Ahora veamos. 2 cosas que hay siempre están casi unidas en nuestra forma de captar información y reaccionar. Es uno, las emociones, y segundo, la memoria. Nosotros no actuamos, digamos, de la nada. Siempre tenemos experiencia y esa experiencia ha sido guardada, ¿no? Ahora, entonces, cuando uno va a reaccionar frente a una situación nueva, eso va a venir. Entonces, eso significa recuperación de memoria. Entonces, acá van a jugar 2 órganos principalmente. El hipocampo, ¿no? Y la amígdala. Si tenemos que ver, por ejemplo, la experiencia emocional con respecto a las experiencias emocionales, un gran sentimiento, por ejemplo, la información que se va teniendo, que va al cerebro y necesita ser recuperada, ¿no? O también en ciertos hechos, todos ellos van a ser procesados primero por el hipocampo. El hipocampo capta esa información. Luego el hipocampo lo va a distribuir estos datos, guardándolos en sitios específicos. La memoria visual, por ejemplo, ¿no? El hipocampo capta primero, esa es la memoria inmediata, dura minutos, nada más, ¿no? Y luego, si es que esto es necesario, va a ser enviado a ciertas partes de la corteza. Si es visual, a la parte al lóbulo occipital, si es auditiva, al lóbulo temporal, y así lo distribuye, ¿no? Eso ya va a ser parte después de la memoria remota. ¿Listo? Ahora bien, pero en el contexto emocional, ciertos hechos van a ser fijados más bien en la amígdala. La amígdala
ese es el órgano principal de las emociones, y las va a guardar. ¿Y por qué tenemos emociones? Porque a lo largo de la vida, o de la evolución inclusive, el organismo ha ido desarrollando mecanismos de defensa, que son conductas. Frente a un peligro, salimos corriendo. Si es que alguien viene nos está amenazando, escapamos, ¿no? Si eso lo dejásemos a la corteza pensaría demasiado, ¿no? Si esto se me va a caer, inmediatamente hago esto o salgo corriendo. No importa atropellando a quien esté por el camino. Esa es la amígdala, la que ha visto esas circunstancias y ha dado la orden para que salgamos. La corteza no ha intervenido, ¿no? Entonces, es lo que hace. La amígdala es como una ventanita que nos permite ver al mundo y reaccionar a él, ¿no? Entonces, sentimos cólera, sentimos ira, alegría, son conductas que se han desarrollado y que nos permite responder inmediatamente. Ahora bien, entonces, la amígdala también, cuando vamos teniendo esas experiencias, sobre todo las experiencias emocionales, las va a ir guardando, sobre todo aquellas emociones que son fuertes, ¿no? Entonces queda almacenado en la amígdala ese recuerdo o esa experiencia emocional. Ahora bien, ¿cómo se recupera esa información? Claro, esa información queda latente en la amígdala y su recuerdo es inconsciente. Digamos, si a mí me gustó algo, cuando de nuevo me vuelve a encontrar con algo similar que evoca esa emoción, la voy a sentir. Es bien difícil controlar. Se puede controlar, cierto, pero lo voy a volver a sentir, ¿no? Si es cólera, si es alegría, lo que fuese, y eso nos trae recuerdos. Y el recuerdo no solamente es mental, ¿no? O sea, sí me acuerdo, sino también despierta emoción, ¿no? Recordando al ser querido, algunas personas se ponen a llorar, ¿no? Entonces, ese sentimiento está saliendo de esa parte de la amígdala, ¿no? Entonces, cualquier episodio posterior puede activar, por ejemplo, un dolor, ¿no? Una imagen, ¿no? Y va a disparar la neurotransmisión en la amígdala hacia el hipocampo y entonces aparece el recuerdo. El hipocampo entonces no solo es un órgano que nos permite almacenar las cosas en la memoria, sino también nos permite evocarla, recuperarla, ¿no? No solo es almacenamiento. Ahora, la evocación automática del recuerdo también activa sensaciones, ¿no? Que están asociadas al dolor, a angustia, de las características que tenga esa emoción. Entonces, mire, la amígdala es un órgano entonces, ¿no? Que se encarga del procesamiento y almacenamiento de las emociones o de las reacciones emocionales. Hay un estímulo, esto, bueno, viene a través del tálamo, va a la corteza, pero también puede ir directamente hacia la amígdala, pero de una manera u otra llega a la amígdala. La amígdala tiene 4 núcleos se describen, ¿no? El núcleo lateral, el núcleo vasolateral accesorio, el núcleo vasolateral y el núcleo central. Toda la respuesta que da la amígdala lo hace a través del núcleo central. Es la salida, ¿no? Los demás integran, los demás almacenan, pero la única salida es a través de este núcleo. Y hay conexiones que establece la amígdala, ¿no? Claro, frente a un estado, un estímulo, ¿no? Llega a las sensaciones, llega al tálamo y le llega directamente. Es una vía rápida, que como mencionamos permite dar una respuesta inmediata, rápida. Pero también hay una vía alterna, que es mucho más larga, digamos, y por lo tanto más lenta, pero no, digamos, no por decir lenta, se demora una semana, no. Se demora más, cierto, que la rápida, porque llega a la corteza sensorial primaria, lógico. Luego viene la corteza de asociación unimodal y llega después a la amígdala. Ahí es cuando somos conscientes de lo que está sucediendo.
pero también puede irse a la corteza de asociación polimolar primaria, ¿no? Y también regresar. O sea. Y también tiene conexiones con otra parte de la corteza, ¿no? El entorrinal, el hipocampo, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa información le llega a la amígdala. Y la amígdala va a dar la respuesta emocional, que tiene 3 connotaciones. Una conducta a desarrollar, una respuesta autónoma y una respuesta endocrina. La respuesta autónoma va a depender de los núcleos sobre el hipotálamo donde se va a proyectar, por ejemplo, el hipotálamo lateral. Aquí lo que va a suceder, por ejemplo, por activación de esto y a través del sistema vegetativo, taquicardia, por ejemplo, hipertensión. Claro, cuando hay cólera, ira, se sube la presión, ¿no? Está el núcleo del vago y el núcleo ambiguo, la secreción, por ejemplo, del estómago, puede dar lugar inclusive a úlceras, el control de la micción, la defecación, todas estas cosas son controladas, y también bradicardia. Claro, por eso a algunas personas se les sube la presión y otras más bien se desmayan, ¿no? El núcleo parabranquial, ¿no? Puede dar lugar a sensación de disnea, de respiración entrecortada. Esos son, digamos, respuestas vegetativas. Ahora, respuestas conductuales. Para eso se proyecta al locus coeruleus, ¿no? A la zona tegmental, para dar un estímulo del comportamiento de vigilancia y atención, ¿no? Al núcleo reticular pontino, reacción de inmutarse, por ejemplo, ¿no? Al nervio trigémino y facial, allí es donde nosotros expresamos, nuestra facies expresa si tenemos cólera, ira y todo lo demás. A la sustancia gris central, ¿no? Algunos se inmovilizan, ¿no? Hay también hipoalgesia, y a través del sistema hormonal se proyecta el núcleo paraventricular, y acá da lugar a una respuesta hormonal, por ejemplo, de tensión, de estrés, induciendo la liberación del cortisol. Y entonces, miren, después del tálamo, la corteza, al final toda esa información llega a la amígdala y se da respuesta a través de diferentes órganos y núcleos que se encuentran en el tronco, prácticamente en el tronco encefálico y en el diencéfalo. Allí se encuentran, ¿no? Por eso es que el sistema límbico, él no piensa que esto es simpático o parasimpático, sino los utiliza todas sus vías de la manera como él quiere, ¿no? Para dar expresión a ese momento emocional, y y permite esa expresión, y también a su vez permite la conducta, ¿no? Con esta proyección que luego viene hasta la corteza a través de tronco encefálico, locus coeruleus y todos ellos, y es ahí donde nosotros reaccionamos. Pero vuelvo a repetir, todo esto son circuitos que nos permiten respuestas rápidas, pero la corteza es consciente, por eso nosotros somos conscientes. No es que un estado emocional lo maté, sí es cierto, pero no tenías que haber hecho eso, ¿no es cierto? Porque la preparación, la conducta, todo eso permite controlarnos. Bueno, esto es prácticamente lo mismo, pero de una manera mucho más, individualizada con respecto a las dianas anatómicas a las cuales se proyecta la amígdala, ¿no? Y las respuestas, ¿no? Por ejemplo, hacia el hipotálamo lateral, activación simpática, claro, eso nos explica taquicardia, respuesta galvánica de la piel, esa piel de gallina que le decimos, palidez, dilatación de la pupila, elevación de la presión sanguínea. A través del núcleo motor dorsal del vago y el núcleo ambiguo, activación parasimpática, ¿no? Las secreciones glandulares. A través del núcleo parabranquial, aumento de la respiración. Hay palpitaciones, esfuerzo al respirar. El área tegmental ventral, activación de la dopamina, noradrenalina y acetilcolina. Esto da lugar a una activación a nivel de la corteza, ¿no? Que da lugar a una reacción de comportamiento y aumento de la vigilancia.
están a través del núcleo reticular pontino, aumento de los reflejos, ¿no? Y esto nos permite un aumento del estado de alarma o alerta que tenemos. A través de la sustancia gris sustancia gris central, detención de la conducta, por ejemplo, ¿no? Hay, por ejemplo, ciertas personas se paralizan, ¿no? La prueba del conflicto, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer en ese momento? Muchas personas se quedan sin tomar decisión, ¿no? Está a través del trigémino y el facial. Y bueno, las expresiones, ¿no? Expresiones faciales que tenemos a través del núcleo paraventricular, la liberación de la acetilcolina para liberación del cortisol, y que básicamente son respuestas al estrés. Bien. Ahora bien, entonces, la amígdala tiene su respuesta, actúa entonces de manera sinérgica, si quieren, junto con el hipocampo, ¿no? Frente a una situación emocional, a ambas les llega la información y entre ambas también tienen relación, ¿no? Ahora, el sistema de la amígdala es la que tiene la memoria emocional, mientras que el hipocampo tiene la memoria explícita de la situación. Ahora bien, las dos forman lo que nosotros le llamamos la memoria de trabajo. Esa memoria que utilizamos en este momento, por ejemplo, ¿no? Ustedes también están leyendo y están captando y traen información nuevamente, ¿no? Y entonces nos permite, qué sé yo, escribir, hacer las tareas, todo ese tipo de cosas. Eso se llama memoria de trabajo. Y no solamente es aplicable a lo cognitivo, sino también a las cosas diarias que hacemos. Uno se levanta temprano, ¿no? Por ejemplo, y se baña, se lava y deja las cosas en diferentes sitios, ¿no? Sabe dónde están sus cosas, lo que tiene que llevar, ¿no? Y ya, entonces el organismo o esta memoria de trabajo nos permite desenvolvernos de esa manera. Pero por ejemplo, las personas que tienen Alzheimer se olvidan dónde dejaron, qué sé yo, su cartera o su reloj o su celular, pero fue instantáneo, un momento normal, lo agarró, lo puso ahí, se puso a trabajar. Cualquiera recuerda que eso lo dejó ahí, no, se olvidó. Y dice, ¿dónde está ahora mi celular? Y se olvida, ¿no? Entonces tienen problemas de memoria de trabajo. Es un poco también diferente a que a veces estamos distraídos y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta dónde dejamos, eso es una cosa diferente. Pero las personas que ya van teniendo alteraciones en la memoria, esa es la memoria que más rápido se va a sentir, ¿no? Entonces cuando dicen, se está olvidando, y uno ve que es ya repetitivo, ¿no? Ya es persona mayor, entonces sí, ya uno piensa, acá puede estar ya pasando algo, ¿no? Ahora más bien, en caso suyo, más bien son distraídos, ¿no? Dejan las cosas donde pueden, y están buscando dónde estará. Eso más bien no es alteración. Entonces miren, todo esto es lo que estamos mencionando, se encuentra en este circuito. Ahora bien, entonces entre el hipotálamo y la amígdala va a dar lugar a una evaluación del significado biológico positivo y negativo de la conducta. Esto lo proyecta a la región órbito-frontal y ahí frena los impulsos automáticos y decide. Entonces, por eso es que esa información que está llegando a la amígdala para reaccionar, también le tiene que llegar a la corteza, para que la corteza tome conocimiento sobre todo la parte lóbulo frontal, la parte órbito-frontal, y es la que va a frenar los impulsos. Si yo tengo que salir corriendo porque esto se me cae y yo encuentro a uno de ustedes allí, ya yo me contengo, algo, aunque sea salto por encima, para no causar daño. Eso fue solo porque sí, ya la corteza tuvo, digamos, conocimiento. Si no, pasaba por encima, no. Y claro, y a su vez también, esto permite que a partir de la amígdala y el hipocampo aflore los sentimientos, ¿no? Claro, si esto se me va a caer, el sentimiento de peligro, el sentimiento de que, sálvese quien pueda, nos hace salir corriendo, ¿no? Ahora bien,
Eso por un lado, ¿no? Teniendo en cuenta a la amígdala y al hipocampo. Recordamos, el hipocampo tiene que ver con la memoria, pero con las dos fases, guardar la memoria y también recuperarla. Tiene que ver con las dos cosas, pero también tiene que ver con la memoria emocional. No tanto porque la guarda, sino es la amígdala la que la guarda, y la amígdala le proporciona esa información y entonces evocamos. Entonces no solo evocamos cuestiones cognitivas, sino también emocionales, y eso nos permite el hipocampo, ¿no? Ahora, el hipocampo tiene que ver mucho con la memoria inmediata, porque cuando ya suceden las cosas y la envía a otros lugares, ya no depende. La evocación se da por otros mecanismos, pero es memoria remota. Por eso las personas con Alzheimer, por ejemplo, no se acuerdan ahorita de su hijo, no lo reconocen, pero lo viven y lo piensan como cuando tenía 15 años en ese tiempo, ¿no? Y vive ese momento. Y es que toda esa memoria está regresando y vive nuevamente ese momento, ¿no? Y con la familia, con todos, y piensa que así son las cosas, ¿no? Y su hijo está al frente, claro, ya es mayor, todo, y no lo reconoce, ¿no? Y se dice, ¿quién es? ¿No? Eso tiene que ver, digamos, el hipocampo. Ahora, el otro órgano que mencionamos corresponde al hipotálamo. Esa es la otra vía de salida. Claro, el hipotálamo está dividido en áreas y núcleos del hipotálamo. A ustedes que les gustan los nombres y acordarse de todo, acá tienen todos esos nombres y van a tener textos y textos con todos los nombrecitos y divisiones. Si se lo aprenden, qué bien. Pero ¿qué nos interesa? Desde lo que estamos revisando, al hipotálamo lo vemos como la vía final de salida del sistema límbico, ¿no? Al final lo podemos considerar como un ganglio cerebral, ¿no? Regula y coordina las funciones metabólicas, endocrinas y vegetativas, ¿no? Es un órgano rector de los aspectos motores básicos de la conducta emocional. Está involucrado también entonces en las emociones. Da lugar a funciones vegetativas, ¿no? Claro, dependiendo más o menos del núcleo, pero digamos los autores, sí, en algunos se han puesto de acuerdo también, pero en otros como que la cosa todavía no se concreta en algo, ¿no? Por ejemplo, el núcleo anterior y preóptico del hipotálamo tiene una influencia sobre el ritmo circadiano, disminuye el ritmo circadiano, disminuye la presión arterial, el ritmo respiratorio. El núcleo anterior, su estimulación hace de que se disminuya la temperatura por vasodilatación o jadeo, digamos. Mucho de esto también ha sido descrito en función a modelos animales, ¿no? Esto, por ejemplo, se ajusta mucho al jadeo a los perritos. Los perritos no tienen glándulas odoríferas. Entonces, la única manera de disipar calor es jadeando, ¿no? Claro, está el núcleo posterior y supraóptico, su estímulo aumenta la temperatura. El núcleo posterior induce escalofríos. Y la región anterior y posterior da lugar a una activación de las neuronas termosensoriales internas que nos permiten captar, digamos, la temperatura en el organismo. Y de ahí que cualquiera de estos núcleos reaccione dependiendo si necesita producir calor o disipar calor. Tiene que haber, el hipotálamo, a pesar de que hablamos que es vegetativo y todo lo demás, tiene también que ver con las conductas o efectos conductuales. La región lateral del hipotálamo, su estimulación da lugar a reacción de alerta, aumento de la actividad motora y conducta agresiva, con modificaciones vegetativas. Se le suma dilatación pupilar, el hecho de sacar garras, por ejemplo, en caso de los animales, erizamiento del pelo, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, disminución del flujo renal, disminución de las secreciones digestivas, ¿no? Cuando se produce un daño, hace más bien todo lo contrario. La persona es demasiado, digamos, pasiva, no reacciona frente a los estímulos intensos. La región media del hipotálamo, su estimulación da lugar a, por ejemplo, palidez,
cesación de palidez, sedación de la conducta. La lesión induce un aumento de la agresividad. El núcleo paraventricular preóptico da lugar a una respuesta de temor, miedo, conductas de escape-huida. La región anterior tiene que ver con la inducción de placidez, sueño. La región posterior aumenta el nivel de alerta, la vigilancia, y complementan las respuestas vegetativas. El núcleo supraquiasmático tiene que ver con el ritmo circadiano, incluso el estado, incluso cuando está aislado el cerebro, ¿no? Entonces tiene estas participaciones. Ahora bien, claro, son núcleos y funciones que se les está asociando, pero como quiera, en el hipotálamo hay dos partes que suelen ser descritas de manera clara, ¿no? Claro, en esta descripción tomamos en cuenta que la lesión es opuesto a la estimulación, ¿no? Entonces, con este concepto, uno, por ejemplo, revisa lo que es el tálamo y sobre todo una lesión a nivel bilateral del hipotálamo lateral, ¿no? Da lugar a que se disminuya las ganas de beber, de comer, ¿no? Hay una desnutrición letal y una extrema pasividad. Ahora, la lesión bilateral del hipotálamo ventromedial da lugar a estímulo de comer y a beber en exceso, hiperactividad, ferocidad, a exceso de rabia y menor provocación. Uno es el centro de la saciedad, ¿no? Claro, cuando estamos saciados, estamos tranquilos. Y el otro más bien no es el centro de la saciedad, más bien es de la ira, de la intranquilidad. Descrito de esta manera, ¿cuál es el centro de la saciedad y cuál es el centro del estímulo o de la ira? Está dicho en términos de ¿qué? Lesión. La lesión bilateral del hipotálamo lateral disminuye las ganas de comer. ¿Eso qué significa? De que si esto se dañó, ¿quién está predominando? El ventromedial. Claro, entonces el otro es el que hace eso, ¿no? Ahora, eso hay que tener cuidado, sobre todo en los textos, porque lo dicen de esa manera, no dicen el centro hipotálamo ventromedial tiene que ver con la disminución de ganas de beber, comer, desnutrición letal. No, o sea, lo dicen de la otra forma y a veces eso crea confusión, ¿no? Por eso se hace esta aclaración, ¿no? La lesión es opuesta a la estimulación. Entonces hay un centro de recompensa y hay un centro de castigo, ¿no? ¿Cuál es el centro de recompensa? ¿Cuál es el centro de castigo? Claro, el castigado está pues, conforme, ¿no? Más bien el que tiene recompensa está tranquilo. ¿Cuál es cuál? Es el centro del castigo. Claro, y el ventromedial es el centro de la recompensa. Listo, ahora, el centro de la recompensa sí tiene también otros componentes, lo mismo que el centro del castigo, ¿no? Ahora, ciertamente los centros del castigo inhiben a los centros de recompensa y placer. O sea, nosotros somos más proclives a hacer algo. Claro, el estado de saciedad nos pone tranquilos, pero el centro del castigo, ese más bien es más activo y somete al centro de la saciedad. Lo veremos después. Nos detenemos acá por el momento. ¿Listo? Muy bien.